audiencia en el juicio que se le sigue a Felipe Pettinato por la muerte de quien era su médico, Melchor Rodrigo. Y hoy declararon algunos vecinos y hubo una declaración que generó muchísima sorpresa, ¿verdad? La del médico legista. Muy importante, Mariana, esto que vos mencionás, porque el forense que entró a la escena, uno de los primeros en ingresar, dijo algo clave, fundamental. Cuando me estaba acercando al cuerpo, pateé un aerosol. Esa fue la frase que utilizó. Recordemos que el peritaje había indicado que este fuego había sido iniciado voluntariamente, ¿no? Absolutamente. Y entonces el encontrar el aerosol quizás tiene que ver con el objeto que se utilizó. Absolutamente, Mariana. De hecho, la defensa de Pettinato, que ahora te voy a decir por dónde podría ir la estrategia, que hasta el momento no es lo que nos venía diciendo el doctor Alessandro de declararlo inimputable, de decir estaba drogado, no sabía qué hacía, no va por ese lado la defensa, pero cuando el forense dijo, pateé un aerosol, la querella y la fiscalía le preguntaron, cuéntenos del aerosol, y la defensa dijo, este señor no puede hablar del aerosol, porque no es especialista, no es un bombero, no es que nos pueda, que no hable. O sea, se puso tenso, no le dejaron responder. Y el juez le asistió a la defensa y no lo dejaron responder. Mirá, sobre ese punto. Un punto importante, entonces, para que se ponga tanto la defensa, ¿no? Importantísimo, porque una de las especulaciones que hay es que Pettinato agarró un fósforo y agarró un líquido acelerante, probablemente, ahora lo vamos a ver en un extracto de la pericia, probablemente un aerosol para generar una llamarada. Y esa llamarada alcanzó ropa que estaba al lado de Melchor Rodrigo, que estaba durmiendo boca abajo en el sillón. Esa es la hipótesis de la fiscalía y lo que dice la pericia. Okay. Y el hecho de que el forense haya dicho en el juicio, como acá lo podemos decir, vi un envase metálico de un aerosol que conservaba su forma, que me llamó la atención, prácticamente me tropecé con él. Creo que debe ser lo peor, o la prueba más fuerte en contra de Felipe Pettinato en este juicio. ¿En ninguno de los peritajes se menciona la presencia de este aerosol? Bueno, se habla de un posible líquido acelerante. Mira, te lo voy a leer en esta pericia, Mariana, en este extracto que tenemos, que es de la elevación a juicio, donde hablan justamente de esto. Y dice, en la escena se encontró un envase de aerosol destruido por las llamas y vidrios rotos. Que el forense no lo dijo, pero sí estaba en las pericias. ¿Y qué tienen que ver los vidrios rotos? Que en apariencia eran de algún tipo de recipiente. Toda la prueba analizada y conectada, siguiendo las reglas de la lógica, permiten sostener que Pettinato habría combinado la llama del encendedor con el aerosol y o con algún otro producto inflamable y lo aplicó sobre los elementos textiles próximos a la víctima, produciéndose de inmediato un fuego que se expandió con toda velocidad hacia todos los elementos inflamables. Y ya no hubo posibilidad de frenarlo. Otra de las declaraciones importantes del día de hoy es que los vecinos, fueron los vecinos, 3 vecinos que declararon y dijeron, entre otras cosas, escuchamos gritos de desesperación, pero no eran gritos de Melchor Rodrigo, aparentemente eran del propio Pettinato. Eso llama muchísimo la atención, ¿no? Que no se haya llegado a despertar. No se llegó a despertar para nada. ¿Fue todo muy rápido o realmente estaba en un estado de inconsciencia muy profundo, no? Absolutamente. Y Mariana, en las audiencias, tanto el lunes pasado como en la de hoy, quedó reconstruido esto que vas a ver en los documentos, que es cómo fue ese día. Porque Tamara Pettinato había hablado de qué pasó ese día. Claro, las declaraciones de Tamara Pettinato un poco complican toda la situación hasta ahora como la veníamos viendo, ¿no? Porque si tiene que ver con la estrategia que ellos van a presentar, y bueno, es dudoso que él estaba drogado y sin embargo fue capaz de hacer todo esto y razonarlo. Que eso es lo que dice Tamara Pettinato. Pero todavía no se vio en el juicio esa imputación. Pero te voy a decir algo que para la querella y la fiscalía destruiría esta sensación o esta posible hipótesis de no comprendía lo que hacía y tiene que ver con un cigarrillo. Pero antes, Mariana, si te parece, te cuento cómo fue el día. Adelante, a ver. Según la reconstrucción. En la escena se encontró, no, esto es lo que mostrábamos recién. Ese día, Melchor Rodrigo había ido en horas de la mañana al departamento de quien era su paciente y amigo Felipe Pettinato, desde donde daría una conferencia al exterior por medios remotos. Por la tarde, Rodrigo se comunicó con su madre por teléfono y le contó que había salido muy bien. Y a eso de las 18:20, 6 de la tarde y 20 minutos, dice 16 de mayo, Felipe y Melchor se encuentran con una vecina del piso 21 en el ascensor. Tienen una conversación
donde acá la vecina dice en la instrucción, dos personas normales. Estaban drogados, estaban fuera de sí, no. Charlamena, dos personas normales. 6:20 de la tarde, faltaban tan solo 4 horas para que inicie el fuego. En horas de la noche, el padre de Rodrigo, Tomás, se comunicó con su hijo para decirle que lo esperaban. Y Rodrigo le dijo, y Melchor, perdón, le dijo que en 1 hora estaría en su domicilio. Si bien se desconocen las razones por las cuales Melchor Rodrigo no retornó a su edificio, a su departamento, como le había dicho a su padre, permaneció en el departamento de Pettinato hasta que poco antes de medianoche comenzó el incendio que le costaría la vida. Y como tenía medicamentos en su organismo que le generaron una depresión del sistema nervioso central, mezclado con la hipoxia que le generó la ingesta o en realidad la inhalación del humo, hizo que no se pudiera despertar. Entiendo. O sea, estuvo todo el día en lo de Pettinato. Me imagino que también se habrá evaluado si él pensaba regresar a su casa, por qué habría tomado todos esos medicamentos que son para dormir. Absolutamente. ¿Por qué los tomó? Nadie lo sabe. Y tampoco sabemos si los tomó solo o si fue inducido a tomarlos o estaban eso no se va a poder saber. Sí, César, te noto. Yo hablé con Tamara. Sí. Pettinato. Lo que ella dice, a diferencia, dice que las pericias están hechas, que falta encontrar cosas en la causa, que hipotéticamente lo que habría ocurrido es que esto que vos preguntás, ¿cómo no pudo salir? Es porque era compañero de consumo de su hermano. Según ella en el expediente dice que está probado que no era su médico y que las razones por las que no pudo salir fueron justamente el exceso de estupefacientes que habría en los cuerpos. Pettinato dice, perdón, no es que te contradiga vos. Perdón, todo esto Tamara lo dice en un off, no lo dice en una audiencia. No es que lo está declarando en la justicia. Lo dice en notas periodísticas. Sí. De hecho, hoy estaba conectada Tamara Pettinato con Glinsky, que es su pareja, el exfuncionario de su pareja. Los dos estaban conectados hoy en el Zoom. Antes de ir a la declaración de los vecinos, te quiero contar por qué para la querella, vendría a ser, y para la fiscalía, está desacreditado que él no sabía lo que estaba haciendo. A ver. Porque según quedó hoy expuesto en el juicio, según la acusación, Felipe Pettinato apenas termina el hecho, o en realidad mientras estaba produciendo el incendio, pero apenas él sale, esgrimió una mentira para procurar su inocencia. ¿Qué quiere decir esto? Todos los vecinos, o por lo menos 2 de los 3, dijeron que lo escucharon a Pettinato decir: uy, se me cayó el cigarrillo, se me cayó el pucho, es culpa mía, se me cayó el cigarrillo. La pericia de bomberos dice expresamente que está descartado, y esto fue aclarado en la instrucción, y creo que también en la audiencia, se descartó que pudo haber sido iniciado por una colilla de cigarrillo. Sin embargo, él decía esto, repetía 2 vecinos declararon, de hecho la fiscalía hizo hincapié y hasta les leyó a los testigos lo que habían declarado antes para preguntarle: ¿usted declaró esto? ¿Es cierto? Sí, yo lo declaré en ese momento. Felipe Pettinato dijo: uy, se me cayó el cigarrillo, fue culpa mía. O sea, creen que en realidad coartada. Lo que estaba buscando Pettinato, según la acusación, era una coartada para decir esto fue un accidente. Y sacan la conclusión de que estaba consciente de lo que había hecho, por eso estaba buscando una coartada. Claro, exactamente. Es lo que dice la acusación, Si no, y lo que quedó expresado hoy. Fuerte. Esto por eso fue una de las audiencias más importantes. Fuerte. Que se cree que... Me llama mucho la atención igual hacer hincapié en esto de que era su amigo y no el médico, cuando es obvio que lo atendía también. De hecho le recetaba la medicación. Ella lo que me dice es: ¿a quién se le ocurre pensar que el médico, también me lo dijo, son palabras de Tamara, va a estar en su casa consumiendo con su paciente Por supuesto a las 11 de la noche? Sería muy extraño imaginarlo de esas características, pero no sabemos. Mariana, a ver, esto que cuenta Tamara, que yo ya se lo escuché 1000 veces, porque Tamara hoy estaba presente, pero se lo escuché muchas veces decir a esto, es la estrategia de la familia Pettinato para sacarle responsabilidad a Felipe. Digo, es la estrategia del día 1. También cuando sucedió el accidente, a la semana ella estaba en los medios diciendo que no era su médico, que Felipe tenía otros médicos, y después también cuando Felipe fue internado también insistían con eso. Pero obviamente la familia de Melchor Rodrigo dice otra cosa. No, déjame leer esto, perdón, nada más leo esto, que es parte de la elevación a juicio. Dice: se dejó consignado en la historia clínica que estaba en tratamiento con un analista. O sea, que Felipe estaba en tratamiento con un analista.
Pero el propio Pettinato aclaró que su verdadero médico era un amigo neurocientífico con el que se encontraba en su edificio antes de ser atendido por el SAME. O sea, esto que recauda el fiscal, que releva el fiscal, es lo que Pettinato dice en la historia clínica mientras él estaba lo describe internado. como su médico, ¿no? Como un Él amigo mismo que lo estaba describe con él. como su médico. No es que dice se murió un amigo. No, él dice, yo tengo un médico, un psiquiatra, un neurólogo que me atiende, un terapeuta que me atiende, y es el que quedó en el edificio. Dice, apenas sucedió el Nunca incendio. estuvo clara la naturaleza de ese vínculo. Ese vínculo fue siempre opaco. Esto no significa que este proceso judicial no tenga que investigar como lo está haciendo lo que está investigando, que no es qué tipo de vínculo había entre ellos dos. Es si a Melchor Rodrigo lo mató ¿Qué o no lo mató responsabilidad Felipe tiene Pettinato. Felipe? Si tiene alguna responsabilidad sobre que haya muerto calcinado de esa manera. Entonces, digo, lo aclaro sobre todo porque yo apunto lo que apunto, Mariana, pero a la vez digo, y a los efectos de la causa no es importante. Claro, pero es raro. Era... Sí, no es importante. Doc, ¿qué pensás vos? Claro. Yo pienso que Candalar está loco. Candalar. Yo hasta ahora, perdón, no dije nada que Sí, diga de yo. todo Todo, lo lo que dije lo dijo, Arrancaste lo que dijo el diciendo- fiscal. Arrancaste diciendo, la defensa no piensa seguir la línea de Alessandro. Sí. Primer error. Ni Hasta yo ahora soy- no lo presentó en toda la Ni yo instrucción, no lo soy dijo. la defensa, ni yo conozco el expediente. No, me pero vos, atribuís a mí. fue tu Primer experiencia error. la que el otro día hizo que vos creyeras que iban a ir por ese lado, ¿no? Y medio que No, sí. no me pongas vos también palabras en la boca. Hago lo que quiera. Si quiere que yo... No, porque si no es muy fácil acá. A ver, partamos de Búscame una el base. tape, Gonzalito, fue así. Sí, Lo dijo él, lo dijiste busquemos vos. el Sí. tape, busquemos el tape. Lo que él dice acá recién es justamente, dice, hoy fue lapidaria, esta audiencia fue No terminada. usé la palabra lapidaria. Bueno, pero- dijiste, muy importante, Importante, acá sí. se Sí, demostró pero fue todo. brava. Apareció tirado un aerosol, ese aerosol él lo agarró, lo reventó, le tiró el aerosol, o sea, se imagina detrás del aerosol un aerosol caminante con un montón de actividad que solo obra en la imaginación de Candalar. Pero No, perdón, Mauricio, pero si el mismo médico está haciendo referencia y le llama la atención a todos los que están ahí y presentes. a un médico le llama la atención que hay un aerosol, y sí, Sí, claro. en un incendio. Y estamos leyendo lo que pero dice ¿qué la tiene querella. que ver, ¿qué tiene que ver eso con la responsabilidad o la culpa penal que el dolo que le atribuye él? Esto es el primer Se prendió tema. a propósito Segundo el fuego. tema, ustedes dos dijeron recién, y especialmente Candalar, Sí, porque yo no hablé. no, más o menos asentías con la cabeza, asentías. Dijeron que el chico, Pettinato, había salido del lugar gritando, muy consternado, muy preocupado, y eso fue valorado por los testigos y demás, diciendo que estaba preocupado, que no era, según dejaron trascender, no era el de una persona que había provocado un hecho de semejante nunca gravedad. dijimos eso. Eso dijiste Igual yo te recién. pedí Hay tu una opinión testigo. no de lo que pasó acá, sino de la No, audiencia. pero La digo, testigo- pero es que él Claro, estamos como reflejó siendo en la auditados audiencia. en vivo. Nosotros, sí. Eso reflejó en la audiencia. La audiencia eso está presente. Y está declarado. Y está La declarado testigo como del dice lunes mi declaró asistente eso. Caro. Entonces voy de vuelta con la pregunta. ¿Cómo viene este juicio? ¿Qué No sentido? viene como ustedes dicen, ustedes plantean como que va a salir condenado a 40 años. Yo no le no van a dar. planteo eso, no tengo no lo ni planteo. ninguna Nosotros idea de estamos cómo puede planteando- llegar Ustedes a están salir. reclamando- De hecho, mirá lo primero que tengo para mostrar es esta placa del primer vecino, donde, como yo les conté, el fiscal le recordó su declaración en el expediente días después del incendio. En esa declaración realizada casi 4 años atrás, dijo que una de las personas que se cruzó le aseguró: me mandé la cagada porque encendí el pucho, la culpa es mía. Sin embargo, el testigo dijo no acordarse que había dicho eso en su momento. Por eso planteó las dos cosas. Claro. En la declaración quedó expresada 4 años atrás, usted dijo esto. Ahora la persona que declaró dijo, no recuerdo haberlo dicho. Por eso planteó las dos cosas. Esto no es en contra de Pettinato, simplemente planteamos todas las cosas que se van diciendo en la ¿Cómo audiencia. van a probar que de con, hecho- el indubio con el indubio pro reo que fue él ¿El qué? el que En caso de en duda, caso de duda Ah. a favor del Sí. la inocente. cómo van a probar que El fue él y que inocente. no fue el otro el que inició el juicio con El ese fuego. el fuego. Bueno, lo explica en su requisitoria de elevación el fiscal. Dice que por una cuestión lógica, una persona que estaba dormida no puede iniciar un fuego. Lógica las cuando- pelotas, porque no tiene nada, no tiene ningún tipo de señal de haber iniciado el fuego. No tiene quemaduras, no tiene quemaduras en la ropa. La lógica indica que es al revés.
según la lógica, él no inició el juego. O sea, vos creés, ahí voy con las placas, pero vos creés que lo inició un tipo que estaba dormido el fuego. No, yo no digo que lo inició un tipo que estaba dormido. Pero había dos personas. Digo que no fue él. No había. Pero vos él estás no se lo diciendo pueden que fue demostrar. él y que todos los indicios indican que son él y no hay ningún Vamos a indicio. seguir con el caso, No tiene porque vos te quemar la agarraste las con manos, no nosotros tiene en vez de quemar darme las una manos. opinión. Para mí no tenés Siempre ni hace lo idea de lo que está pasando en este juicio y estás diciéndonos Pero, cualquier cosa. Mariana, yo leí la Constitución. Yo también. Y si la leíste, habla del principio de inocencia. Bueno, Y está Cuando vos bien, discutís pero yo te quiero pedir tu esto, opinión como siempre abogado tenés de lo que está estar- pasando acá, no de tu como opinión de lo abogado- que opinamos nosotros, como que abogado importa digo, muy poco. está el principio de inocencia. No me gusta que se echen sobre un tipo porque es un drogadicto, porque es un enfermo, Qué por lo suerte sea, que seas tan bueno. se le tiran de esa manera encima. ¿Quién se le tira? La sociedad entera se le tira encima. Hay un juicio, no es que la Bueno, nadie la está sociedad queriendo entera, que sea la condenado sociedad Felipe entera, porque sí, lo que la se quiere es sociedad- llegar a la verdad. Hay una madre que hace 4 años está queriendo saber qué le pasó a su hijo. Una madre que le mataron el hijo o se murió el hijo quemado, calcinado el día de su cumpleaños. No, la madre no quiere Entonces yo saber. también tengo respeto La por madre esa lo que familia de esa quiere es víctima. que condenen a Petinato. No es que quiere saber. Quiere que condenen a Petinato. Por eso se presenta como querellante y pide la condena de Petinato y pide cárcel para Petinato. No es que quiere saber. ¿Qué pasó? Ya más de lo que está en la instrucción no va a haber. A mí lo que me parece es que la sociedad en general se ha tirado sobre este chico porque es drogadicto, porque es un perdido, porque quiere ser Yo no Michael siento que la Jackson. sociedad se haya tampoco. Hay un tirado montón de contra prejuicios de contra hecho, él. me da mucha tristeza que pobrecito tenga esta vida y todo lo que le está pasando a esta edad. Ojalá hubiera tenido una vida distinta y sus adicciones lo hubieran llevado por otro camino. Totalmente. Chico amoroso, Felipe, lo ha entrevistado, es amoroso, pero bueno, esta situación lo tiene como principal responsable y está siendo juzgado, no podemos no tocar el tema. ¿Qué dijeron los vecinos, Mariana, que fueron los testigos que hablaron en el día de hoy? Me fui a acostar, escucho una explosión y veo una lengua de fuego que baja por el dormitorio de mi vivienda, porque el hombre que declaró vivía en el 21, Felipe estaba en el 22. Yo estoy justo abajo. Escucho un grito desgarrador. El grito no decía nada audible, solo un grito. Esta parte es clave, fundamental, por lo que estamos diciendo. Porque lo que se le preguntó y repreguntó a los testigos era para saber si podían tratar de determinar de dónde venía, si era más del lado de la ventana, más del lado del pasillo, si podían determinar a quién correspondía, porque no es lo mismo que el que haya gritado era Melchor, porque eso indicaría que estaba despierto al momento del inicio del fuego, a que sea Petinato. Digo, por eso fue importante la diferenciación, por esto que hablábamos recién de si estaba despierto o dormido para iniciar el fuego. Pero fue Petinato el que gritó. Se determinó que fue Petinato, o por lo menos eso es lo que cree la imputación o lo que cree la acusación. Cuando subo las escaleras me encuentro en la puerta del 22F con 2 personas jóvenes que intentan entrar. Uno es Petinato, el otro es otro vecino que había subido antes que este vecino. Una en realidad estaba a los gritos y la otra, la persona, ¿no? Estaba a los gritos y la otra en estado muy somnoliento. Uno claramente estaba choqueado, percibí que estaban involucrados. El que estaba choqueado se entiende que podría ser Felipe Petinato. Vi la persona que estaba fallecida adentro del departamento, estaba de frente al ingreso de la casa. Esto también es importante, porque habla de la distancia que había entre la puerta de salida y donde estaba Melchor Rodrigo, que después, en las conclusiones, el fiscal dice estaba cerca. Cualquiera que hubiese estado medianamente consciente hubiese salido. Sí, hubiera intentado, o sea, se lo hubiera encontrado caído del sillón o arrastrándose o lo que fuera, ¿no? Totalmente. No acostado. De alguna manera. Tengo casi la certeza de que miraba hacia la puerta, ¿no? Declaración de otro vecino, que era lo que mostrábamos recién. Esta es una vecina que dice, no, esto es lo que marcábamos recién. Voy con la otra vecina, que es la segunda testigo. Lo conozco a Felipe, era vecino, no hacía mucho que vivía en el edificio. Esta vecina está más cercana a defender, o por lo menos su declaración fue más favorable a Petinato. Okay. Lo vi a Felipe corriendo, me dijo que había un incendio en su departamento y que tenía que ayudar a su amigo. Algo que nosotros esto lo dijimos. Esto lo ayuda. Él pidió ayuda para su amigo. Vi que estaba en medias, no estaba calzado, le pregunté si se sentía bien y me dijo que tenía molestias en la garganta. En la calle me encontré a Crescenti, dice la vecina, y me dijo que habían trasladado a Felipe al Pirovano. Ahí me enteré que había una persona fallecida.
Felipe gritaba, ayuden a mi amigo. Yo sabía que Felipe era un paciente psiquiátrico, no sabía si tenía un brote. Que es lo importante de esta declaración, esta parte donde Pettinato decía, ayuden a mi amigo. Le decía a los bomberos que había alguien arriba. Quizás no lo hizo intencionalmente y se le desmadró un fuego jugando. Ah, no sé. Podría ser. Podría ahí ser. vamos bien, ahí vamos bien. Porque acá Digamos, no es por favor. homicidio. No sé, hoy no te escucho. Vecino 3. Tercer testigo. Día de gloria. Estaba cenando con una amiga, Sí. empezamos a escuchar gritos. Me dio la sensación que la persona pedía ayuda. Sí. Me acerqué y lo encontré al señor Pettinato. El departamento estaba con la puerta abierta. Esta persona Sí. que dice, subo la puerta abierta, me lo encuentro a Pettinato, es el que menciona el vecino anterior cuando dice subí, había dos personas. Uno era Pettinato, el otro era este vecino. Ok. Había humo, fuego, estaba todo a oscuras. Lo vi a Felipe muy alterado pidiendo ayuda. Dijo que había un amigo, una persona adentro. Puede ser que haya visto una persona tendida en el piso. Los vecinos dicen que había mucho humo y que era difícil ver hacia adentro del departamento como para ver con claridad que había una persona. Me metí adentro, ya que había una persona, se puso borroso, yo había inhalado mucho humo, me acompañó un policía para tomar aire, me crucé a los bomberos, le di una mano a la policía para evacuar a la gente. El acusado no estaba lastimado ni sucio. Este también es un dato importante porque, por lo menos lo que dice la acusación con lo que esta causa se elevó a juicio es, nos llama la atención que Pettinato haya iniciado el fuego de manera accidental, si se quiere, y que no haya hecho nada ni siquiera para socorrerlo, Ahora, porque estaba en la posición original. Todas estas cantidades de deducciones que estamos haciendo, que incluso generan esta polémica en opiniones y demás, son sin haber escuchado a Pettinato, porque no lo escuchamos declarar. O sea, No. él nunca explicó. No. ¿Y por qué nunca explicó? Bueno. Porque una persona, y esto te lo he escuchado decir a vos, grita su inocencia. Y Entonces, él declaró. ¿Cuándo? ¿cuándo? Cuando tomaron indagatoria. No le tomaron indagatoria. Tuvieron 2 años sin tomar la indagatoria. No, estuvieron 2 años, pero si no llega acá. Sin indagatoria, un expediente no llega. Te está haciendo una trampita, porque la declaración se la tomaron la indagatoria. Bueno, el tema es que él entonces- se negó a hablar. No, Te está haciendo una No trampa. habló. Espera. Mirá, porque si me van a tratar de chicanero en este programa. No, que levanten, capaces. Escuchen. Bueno, andá nomás. Escuchá. Él Yo lo quiero igual. le Le digo a la tomaron gente. indagatoria. Nos peleamos Y de él- mentiras. Y él se negó a declarar, pero aportó un descargo. O sea, él habló en el expediente. Si no lo dejamos siempre, no, Pettinato está loco, no dijo nada, ocultó. No, él explicó su inocencia y él dio una versión de los ¿Y hechos. cuál fue? Por escrito. Yo qué sé, yo soy el abogado. Ahora Y, por tanta y seguridad, tengo el me parece que conocimiento estabas que tiene enterado. Catalá. Yo hablo desde el corazón. Otros hablan Pero acá por de esa la- razón, más allá de los chistes, es que No, qué chiste. no, más allá de todo, digo, la sobreexposición de Tamara como única Vocera. vocera pública, no en el expediente, no en la vida familiar seguramente, etcétera. ¿Y qué quieren que les diga? Es una pésima decisión familiar. Pésima decisión familiar. El padre es famosísimo y además es el adulto responsable. Si bien Felipe de haber cometido esto lo cometió siendo adulto, él también ya. La verdad No, que no me hubiera fue, encantado no fue, que Roberto no fue, Pettinato Bueno, hable no, como pero corresponde. Toda la No, sí, vida, de verdad. la defensa de la familia la hizo. Bueno, Tamara. pésima decisión familiar de No. poner a la hermana en el lugar No, todo el porque tiempo de la Tamara sacrificada. es buena declarante y quiere No, mucho a no, su no, hermano. no. La tiñó, la tocó el carbón Alberto Fernández y por eso tenemos ese problema. Pésima decisión. Ella era un excelente vocero hasta que apareció lo de Alberto Fernández. Ahí se complicó. Bueno. En ese escrito que él presenta, describe de cómo se Describe cree cómo- él que se generó. Describe cómo fue ese día, Sí. describe qué es lo que pasó, pero después cuando tiene que dar precisiones de qué es lo que sucedió, no lo cuenta. O sea, no dice, Si no hubiera- levanté la vista y vi fuego. No, No, no lo cuenta. no. La verdad no lo cuenta. De hecho, Tamara Pettinato cuando habla tampoco cuenta lo que tampoco dice, a ver. No, da a esto- entender que eran 2 personas que estaban muy drogadas, sin conciencia. Pero respecto esto, de eso, perdón, esto lo Tamara- quiero decir, esto lo quiero parar, porque quiero que se entienda. Los bomberos, esto es pericia de bomberos, no es plausible de análisis, digamos, o de debate. Los bomberos, que son los que tienden, dice, esto no fue algo eléctrico, esto no fue producto de, creo que usan la palabra brasa incandescente, como por ejemplo la colilla de un cigarrillo. Esto tampoco, y esto es importante, no fue accidental, porque si hubiese sido accidental,
el fuego le hubiese dado tiempo a la persona que estaba en el interior de como mínimo tratar de mover a la otra persona que estaba dormido o tratar de sofocar el fuego. Dicen los bomberos, esto fue golpe intencional porque había un fósforo o un encendedor, líquido acelerante y en pocos segundos todo empezó a arder. Eso es lo que dicen los bomberos. Le quiero aclarar porque uno puede decir, bueno, se le cayó el cigarrillo, por ahí, no. Claro, nada de eso. No es normal tampoco que un incendio que tan rápidamente se consuma todo como estaba. Totalmente. O sea, había algo que lo había acelerado. Vos sabés sí. que yo le pregunté incluso, porque en esta suposición de que cómo no se movió, cómo no se despertó, yo tenía la duda de si con el cuerpo, con el 90% del cuerpo calcinado, podían hacer una pericia toxicológica de la persona. Entonces se lo pregunté puntualmente. Según Tamara Pettinato me dijo, yo lo que no quiero es que mientan, lo que quieran ver del expediente yo lo tengo y se los puedo dar. La pericia esa estaría y habría dado positivo. No, pero eso no hay duda. Tiene benzodiazepina. Lo dijimos acá. Tiene En benzodiazepina. explicar en su tiene estado de conciencia o ¿Sabes lo que pasa, inconsciencia. César? Pero Yo lo tiene que siento es que nada todo el más. tiempo se busca ir contra la persona fallecida. No. Y ahí remarco la historia de Mariana. Digo, acá hay dos padres, uno Estamos que falleció tratando de aclarar en una el situación, proceso, Guido. Porque Tamara todo Yo no el soy tiempo amigo está- de Pettinato ya ni de sé, Tamara. Pero Tamara todo el tiempo está explicando algo que lo tiene que definir la justicia. Y siempre se busca embarrar la cancha, en este caso. Lo No sé por normal, qué. o sea, si ellos eran amigos y esto sucedió mientras estaban consumiendo, o sea, lo normal, lo que sucede me parece, lo habitual es que la persona diga qué horror lo que nos pasó, que esté muy mal por lo que sucedió, que explique lo que pasó, que vaya al velorio, que pida perdón, que no Total. sé, o sea, eso es lo normal, no callarse la boca, no decir nada y quedarse... Fue muy extraño cómo se va a ir al manejó todo. velorio, vos sabés lo que es el velorio ese con todos los periodistas esperando que vaya el hijo de Pettinato. Imposible. No hay ninguna forma. Está bien, pero de ahí a, Poner humanidad, no dar Está ninguna... bien, pero ¿qué haces? O sea, llenás el velorio de cámaras. No, Yo- está bien. Igual eso no lo iba a salvar de ninguna responsabilidad o de este juicio inclusive, No, pero por es como que hubiéramos visto una actitud de parte de él un poco más normal, porque el hecho de que él saliera y está bien, ahora sabemos que por lo menos pidió por el amigo. Sí, porque en un pidió. momento creíamos que ni siquiera había avisado que No, había una persona no. arriba. Ahora Ahora ya está comprobado que pidió. Pidió por el amigo. Y mirá, Mariana, esta declaración, que es la declaración del forense. Yo te adelantaba nada más lo de el aerosol, de que había pateado el aerosol. Pero ¿cuál fue la declaración completa, los extractos más importantes de la declaración del forense? Uno de los primeros en ingresar a la escena. Yo ese día estaba de guardia, me buscaron en un móvil policial siendo aproximadamente las 2:50 del 17 de mayo. Fui al edificio de la calle Aguilar. Me encuentro con un cadáver de un masculino de aproximadamente 30 años, parcialmente calcinado sobre los escombros. Melchor Rodrigo, por supuesto, ¿no? Procedo a despejar los escombros para hacer un examen completo de la víctima. Había lesiones traumáticas producto del fuego y la alta temperatura. El cuerpo estaba quemado en un 90%, en un 3er grado. Sus miembros inferiores estaban carbonizados completamente, desde la zona de los pies hasta la parte de los muslos. El departamento estaba afectado en su totalidad. El cuerpo de la víctima estaba en una especie de sillón o sofá que ya no existía, que se había quemado en su totalidad. En otra parte, el perito dice que tiene que haber estado expuesto al fuego durante varios minutos para poder generar ese tipo de quemaduras. Entre y lo 15 que y 20, pasó. creo que 15-20, es es lo que dice, claro, exactamente. Para llegar a esa carbonización tiene que mediar la llama completa de 15 a 20 minutos. ¿Vale? Tremendo, o sea, Melchor Rodrigo estuvo expuesto 15 minutos o 20 a las llamas. El resto del cuerpo presentaba quemaduras severas de 3er grado. Y finalmente dice, vi un envase metálico de un aerosol que conservaba forma, que me llamó la atención, prácticamente me tropecé con él. El tema del aerosol sería una anécdota, porque se le da tanta relevancia y en casi en 2 audiencias, el único momento en que los defensores levantaron la mano fue en este punto. Porque se suma o se adhiere a lo que dijeron los bomberos, que hablaron de un líquido acelerante, que Claro, podría ser un aerosol. ese aerosol. Si acá la pericia hubiese dicho fue un problema eléctrico, que esto un aerosol o no, no hubiese cambiado nada. Ah, el tema es la Tiene pericia. relevancia por esa pericia de bomberos que dice claramente se habría utilizado un líquido acelerante. Este juicio es corto, ¿no? Quedan pocas audiencias. 4 lunes quedan. 4 lunes y ya. Y la sentencia. Y la sentencia, ¿no? Suele haber, así los juicios suelen ser tan cortos, sí, está bien, ¿no? Como Sí, para sí, acelerar sí, un porque poco son algunas causas. audiencias. Además,
hay mucha prueba que se lee, se dice de lectura. Claro. Se lee lo que se probó. Ahora, hasta ahora, mire, esto es muy parecido a Callejeros. O sea, lo podríamos poner en la misma Mirá. situación. En Callejeros había también una cuestión de estrago doloso, Ujú, y acá lo que está en duda es si el estrago es doloso o culposo. claro. Hasta ¿Hubo ahora, la intención o no? hasta ahora va más para culposo que para doloso. Lo que uno ve, más allá de que la gente que está ahí ve a Melchor muerto, no. todo el mundo le da Sí, mucha obvio. pena y le da dolor. Pero hasta ahora no han encontrado intención de matar, hasta ahora no parece haber. Bueno, vamos a continuar.